Entonces, les decía, si van al capítulo van a ver que tiene dos partes. Una que trabaja sobre semiología, que es con lo que vamos a arrancar ahora, y otra parte que trabaja el tema de lógica, ¿sí? Entonces vamos a arrancar con la parte semiótica. Semiótico es lo mismo que decir semiología. ¿Qué es la semiología? Algunos por ahí están cursando semiología del ciclo básico común, los que hacen psicología, por ejemplo. Semiología es el estudio, es la ciencia que estudia los signos. Bien. ¿Se acuerdan en el capítulo de abducción que habíamos hablado de los signos según Peirce? ¿Se acuerdan que era un signo? Un signo es algo, según Peirce, que está en representación de otra cosa para alguien, ¿sí? Entonces, la semiología es la ciencia que se dedica a estudiar los distintos signos, ¿sí? Ya sean lingüísticos o no lingüísticos, porque se acuerdan que hay signos que no tienen que ver con el lenguaje. Por ejemplo, ver humo es signo de que hay fuego, ¿bien? Entonces, volviendo a la semiótica o semiología, vamos a ponerle la definición. Ciencia que estudia los diferentes signos. ¡Qué grande! Esa es la definición. Ya que estamos, vamos a recordar la definición que da Peirce. Ese señor barbado que alguna vez les he mostrado. Signo es aquello que está en representación de algo. ¿Para quién? Para alguien. Entonces, volviendo al ejemplo del humo, el humo es signo de qué cosa? Y de que hay fuego en algún lado, de que hay un incendio. Minimizar Word sin querer, ahí volvió. ¿Y es un signo para quién? Y para nosotros que estamos viendo el humo, ¿está bien? Puede ser un signo también para un perro, quizás para algún otro animal que de algún modo asocie el humo con el fuego, y como el fuego es peligroso, mejor tomárselas, huir, ¿está? Muy bien, Santiago, para el interpretante, ¿sí? El alguien, el sentido técnico es interpretante, muy bien. Y como habíamos visto en la abducción, el interpretante en general, porque hablamos de nosotros, ¿no? Son seres humanos, pero también podría ser un animal, una planta, una bacteria, una máquina, incluso. No tiene por qué ser consciente para Peirce, ¿sí? Después es cierto que hay ramas de la semiología que se dedican a estudiar el lenguaje humano. Entonces no importa lo que hagan los demás seres vivientes o las cosas. Ahí se abocan a estudiar el lenguaje nuestro. ¿Qué van a encontrar en el capítulo? Van a encontrar, por ejemplo, una clasificación de los signos. Pero es una clasificación diferente a la que vimos en abducción. Clasificación o tipo. ¿Sí? Creo que en el texto lo tienen como tipo de signos. Es lo mismo. Vamos a subrayar semiología. Así queda bonito. Vamos a subrayar los Peirce. Vamos a subrayar la clasificación. Está bueno arrancar por los tipos de signos. Porque ahí nos vamos a dar cuenta, bueno, ¿qué es lo que abarca la semiología en tanto ciencia? Básicamente, desde el punto de vista semiótico, hay tres tipos de signos. Un tipo de signo es el índice,
que está bien, lo vamos a dejar subrayado. Otro tipo de signo es el icono. Y el último tipo de signo es el símbolo. A ver, ¿alguno leyó lo que es el índice? Entonces ahora me voy al chat. No, milagros. Tipos de signos desde el punto de vista de la semiología. Es una clasificación de los signos que esta ciencia hace. ¿Está? Entonces vos ahora, después voy a hablar lo del significante, está bueno. Después lo voy a aclarar ese tema. Por ejemplo, Santiago, ¿no? Una huella es un tipo de índice. Por lo tanto, está bien, Matías. Exactamente, ¿no? Es algo que está conectado directamente con algo, como una cicatriz, una huella en el piso, una mancha. ¿A qué se parece? A una impronta. Es lo mismo, ¿sí? Fantástico. Es la misma definición. Es lo mismo que una impronta en índice. Eso quiere decir que en el caso del índice hay una relación directa entre el signo y aquello a lo cual alude. Bien, es una relación física directa. Le vamos a quitar el subrayado. Siempre me pasa igual. Relación física directa. ¿Sí? Vamos a poner esto en itálica. Ahí está. Entonces vamos a poner los ejemplos así les queda. Este ejemplo que repetía hasta el hartazgo del humo. El humo que representa fuego. ¿Sí? Y es más, el humo es producto del fuego. ¿Sí? Hay una conexión física directa. Como bien decía Matías antes, una cicatriz también fue provocada por algún elemento cortante, supongamos. ¿Bien? Entonces hay una conexión directa con el elemento cortante. Una huella dactilar. Una huella dactilar está conectada con justamente la presión que hicimos con los dedos en una hoja, por ejemplo. ¿Sí? Es una marca, si querés. Bien, Milagros, tal cual. Entonces el índice, fíjese, si lo pensamos en relación a quién puede interpretar los índices, es como en las improntas. Los seres humanos interpretamos índices, pero también los animales, las plantas se dan cuenta, entre comillas, si hay sol o no hay sol, si hay luz o no hay luz. Las máquinas, hay máquinas que se dedican a detectar ciertos cambios en el ambiente, ¿sí? Siempre doy el mismo ejemplo, el aire acondicionado detecta las fluctuaciones de temperatura en el ambiente en el cual está. Bien. O sea que son unos signos muy fáciles de comprender, ¿sí? Es fácil darse cuenta, por lo menos desde el punto de vista humano, a qué alude. Estaría dentro de lo hipercodificado, pero ¿te acordás que la abducción hipercodificada a su vez tiene en cuenta los síntomas y los indicios? Y los síntomas y los indicios ya no hay una relación tan directa, ¿sí? Entonces yo lo dejaría como que el índice es sinónimo de impronta, y ahí frenamos. No vayamos mucho más allá en la comparación con lo que ya conocíamos de las huellas. Tal cual, Santiago, es una interpretación muy rápida, muy simple. No hay mucha discusión al respecto, por lo general, ¿no? Quizás, no sé, investiguen, chusmeen, quizás pueda haber humo
generado por algo diferente al fuego. No lo sé, que yo sepa, el humo se genera a través del fuego. Pero una brasa, uno podría decir, ¿no? La brasa de carbón genera humo. Bueno, ya son sutilezas. No hay un incendio, no hay fuego propiamente dicho, pero en general hay una relación muy obvia. ¿Qué es un ícono? A ver, el término ícono ustedes lo deben conocer. Ustedes que son... ¿Qué son ustedes? ¿Centennials? ¿Nacieron después del 2000? Una imagen. Bien, Matías. Mirta. Es una imagen del objeto, que puede ser una representación de distintos tipos. Claro, la relación que hay entre el signo y la cosa es una relación de semejanza. Ejemplo, podría buscar alguna imagen, ¿no? Pero los emojis, ¿sí? Los emojis vieron que tienen una relación de semejanza. La carita feliz, y bueno, te da a entender una cara feliz, ¿está? A pesar de que los emojis no son 100% igual a un rostro humano. Va, depende de qué emoji, ¿sí? Una foto, tal cual, Aileen, muy buen ejemplo. Emojis, fotos, dibujos que sean realistas, ¿bien? Un dibujo muy abstracto no, pero un dibujo que sea una copia fiel de lo que uno observa, también sería un ejemplo de ícono. También, muy bien, Yanela, es como en la clasificación que vimos en la abducción, va de lo más simple a lo más complejo. El índice, en el índice hay una relación directa, ¿sí? Muy evidente entre el signo y aquello a lo cual refiere. En el icono ya hay mayor distancia, ¿tá? ¿Por qué? Porque un dibujo que uno puede hacer de un árbol, por ejemplo, primero, ese dibujo no está causado por el árbol, lo estoy dibujando yo. Entonces ya no hay una relación causal entre ese signo y el objeto al cual alude. Lo mismo con una fotografía. La fotografía es generada por quien, y bueno, por la cámara, por el celular, por aquel dispositivo técnico que genera la imagen, pero no está causada por el objeto al cual fotografío. Entonces ahí vemos que hay una distancia, hay una separación. En ese sentido uno podría hablar de mayor abstracción. Y como les decía, un emoji puede ser más o menos fiel a aquella cosa que quiere aludir. Vieron que en WhatsApp, por ejemplo, están esos emojis, los de caritas, ¿no? Los de carita amarilla, que son circulitos, con la carita feliz, triste. Y después están los emojis que son más dibujos de caras de varón, de cara de mujer. Bueno, ahí la fidelidad respecto a lo que aluden es diferente. El que representa la cara humana es más fiel que esa cara amarillenta, que parece un Pac-Man. ¿Jugaron Pac-Man ustedes alguna vez? Caricaturas. Bueno, una caricatura podría ser. ¿Por qué no? Un ejemplo de icono. Sí, tal cual. No sé, el ratón Mickey y hace alusión al a los ratones, ¿no? Si bien no es exactamente igual el ratón Mickey a un ratón posta. Una pintura puede ser, siempre y cuando la pintura sea, por ejemplo. Entonces, vamos a hacer uso de las herramientas que nos da Internet. Voy a buscarles un par de pinturas.
Y ahí ustedes van a ver cómo funciona esto. Entonces, ya bajé una y después voy a buscar otra. A ver. Y ustedes me dirán qué onda. A ver, chan chan. Bueno, acá hay una imagen una pintura, mejor dicho, ¿no? Ustedes la conocerán, la Gioconda de Leonardo da Vinci. Esto cuadra muy bien con lo que es un ícono, ¿tá? Es una pintura de la época del Renacimiento, en donde Leonardo está representando una mujer, ¿no? Una modelo que seguramente posó para él. Es evidente la relación de semejanza. Está bien, nosotros no conocimos a esa mujer para ver si Leonardo la hizo igual o no, pero probablemente hay una relación de semejanza. Bien. Ahora, si les pongo esta otra imagen, ustedes me dirán qué onda. También es un cuadro de arte. Pero bueno, qué sé yo. A ver, ¿quién pintó eso? Arriesguen nombres de pintores. Mientras me tomo un té. Un arte más fumacho, Matías. Y, sí, ¿no? No, Santiago. Perdiste. Un punto menos en el examen. Empieza con P el apellido. Muy bien, Victoria. Picasso. El punto que le resto a Santiago va a ir para Victoria. Así nomás es la cosa acá. Así se cuidan cuando hablan. O cuando escriben. Claro, es... A ver, ¿qué representa esa imagen? A ver. 8,75. Igual hablaba del segundo parcial, ¿eh? No, no del primero, ya está, ya fue. Es a futuro la cosa. ¿Qué representa esta imagen? A ver, ¿qué es para ustedes? Ah, ustedes no me ven porque dejé a la Gioconda ahí, ya fue. Voy a volar a la Gioconda, disculpen, ¿no? Porque ustedes tienen que ver al docente, porque hay que mantener el vínculo entre docente y alumno. Lo dicen los que se dedican a las ciencias de la educación. A ver, ¿qué dicen? Santiago dice una mujer, Matías también. Bueno, varios dicen que es una mujer. Una persona, dice Nico, no se arriesga a decir que es mujer. Un hombre, dice Boca Junior. Bueno, sí. Parece una mujer, ¿no? Parece. ¿Qué sé yo? También, uno puede decir que esto es un ícono, ¿tá? Hay una cierta... Nadie dice es un elefante. Nadie dice es un automóvil, un edificio. Todos dicen parece el rostro de alguien. Ya sea mujer, ya sea hombre. Pero parece que tiene que ver con lo humano esa imagen. Si la comparamos con la Gioconda, bueno, hay una distancia bastante grande, ¿no? Entre la representación de la Gioconda y esta otra. Pero ambos ejemplos son íconos. Esto es un ejemplo, de hecho, de arte abstracto.
Bien, fíjense, se usa el término abstracto para este tipo de arte, porque uno ya tiene que pensar un poco más. Ya no es tan simple distinguir. Aunque bueno, ¿cuánto más tardas? ¿Un segundo más? ¿2 segundos más? No te cuento, tampoco es tan difícil. Un helicóptero Apache de Santiago. Ah, bueno, ya está. Directo al loquero Santiago Novak. ¿Vieron esos test que usan los psicólogos que les ponen manchas y la gente interpreta lo que ve? Bueno, si usted ve un helicóptero Apache acá, está al horno con papas. Ícono. Entonces vamos a usar el... ¿A qué más se le dice ícono? A ver. Algo que tiene que ver con la vida cotidiana de ustedes. Un logo, ¿no? ¿Vieron los iconos de la computadora? Los iconos del celular, ¿sí? Ustedes van a mi PC en Windows y mi PC que les muestra el dibujito de una computadorita, ¿no? O de una pantalla. Bueno, porque está haciendo la alusión a la computadora, a los archivos que están dentro de la compu. ¿Qué sé yo? Sitios de red y les ponen dos computadoritas unidas por un cable. Bueno, da a entender que se refiere a la red. ¿Tá? Entonces, en el ambiente digital se usa el término icono. ¿Tá? Y una imagen, no te entendí, Nico. ¿Una imagen cualquiera, decís? Qué feo que queda, ¿no? El profesor rascándose la oreja. Queda bastante grasa. Si un icono puede ser una imagen, el tema, Nico, es que la imagen tiene que hacer referencia a algo, tiene que tener una relación de semejanza con algo del mundo, por decirlo de algún modo, ¿sí? Por eso le mostraba estas pinturas. Una imagen que sea un garabato, por ejemplo, ¿vieron los chicos muy chiquititos que empiezan a dibujar y hacen cualquier desastre? Bueno, si ese garabato no tiene una relación de semejanza con algo, no sería un icono. O sea que cualquier imagen no necesariamente es un icono. ¿Tá? Por ejemplo, claro, el arte posmoderno, ¿no? Hay un autor que, a mí les confieso, el arte no me va ni me viene, no es algo que me interese demasiado. Pero hay autores que uno ve y dice, la pucha, esto vale millones de dólares. Y uno dice, bueno, qué sé yo. Esperen que les estoy buscando una imagen. Ya va, ¿eh? Ahí les cargo una imagen re linda. Ahí está, me tapó la cara, me encanta. Ahí va. Bueno, ¿y eso a qué alude? Es lindo quizás, ¿no? ¿Qué sé yo? A mí los colores me gustan, pero ¿hace referencia a algo? Ojos, no sé. Como que tenés que ser muy imaginativo, ¿no? Para decir, esto hace referencia a algo. Bueno, un huevo frito, claro, y ahí está el problema, ¿no? Que cada cual va a interpretar cualquier cosa. Yo no sé si esto es un icono, ¿está? Porque justamente el arte abstracto juega con que uno tenga que pensar. El arte abstracto o el arte contemporáneo también se le dice, o arte postmoderno, juega con que el que observa la obra de arte se quede pensando, se quede con dudas.
No es, ¿vieron las estatuas de los griegos que son re evidentes, que esculpían gladiadores, mujeres hermosas? Y ahí claramente la estatua hace alusión a seres bellos, humanos. Acá, qué sé yo, son manchas circulares, muy lindas si quieren, pero Kandinsky es el autor, por si a alguno le interesa. Entonces, lo traje a colación de lo que consultó Nico antes, ¿no? Si cualquier imagen puede ser un icono. No cualquier imagen, porque esto, por ejemplo, no tiene una similitud con algo. O nos costaría bastante encontrarle la similitud al menos. Y yo les puse esta obra, pero hay miles. Hay miles. Bueno, pero mal que mal la banana, Matías, hace alusión a la banana, no a sí misma, si querés. No sería un icono tampoco, ¿no? Porque pusieron la banana, ni siquiera pintaron la banana o la esculpieron, era una banana pegada. Bueno, pero no nos desviemos con estas pavadas. Chau, Kandinsky. Adiós. Volvamos. Lo que sí les iba a mostrar, eso sí, y esto está bueno, tener internet. Porque la palabra icono, antiguamente, ¿para qué se usaba? ¿Alguno tiene idea? Antes de la era digital, ¿a qué se le decía icono? Entonces, mientras lo piensan, voy a bajar una imagen de un icono antiguo. Bueno, veo que ni la más válida idea tienen de antiguamente a qué se le decía icono. Que de ahí viene el término. ¿Señalar algo? No. A esto. Ahí les muestro. ¿Qué es eso? Miren qué lindo. Un chiche. Ahora me voy a dar cuenta cuán herejes son. Ah, muy bien, Jacqueline. Veo que has visitado una iglesia alguna vez en tu vida. Genial. Un vitral, Nico. Fantástico. Los vitrales que hay en las iglesias que representan santos, a Cristo. Este santo en particular no tengo idea quién es, pero bueno, agarré la primera imagen que encontré en Google. A este tipo de vitrales se los llama íconos también, ¿sí? Cristo crucificado, ¿sí? La estatua de Cristo que uno encuentra en la iglesia también es un ejemplo de ícono. No necesariamente tiene que ser una imagen gráfica, puede ser una estatua, y las estatuas son en 3 dimensiones. Bien. Creo que se entendió. Ah, un mandala, bueno, pero el mandala me parece que entramos, Cristian, en el mismo problema que con Kandinsky. Los mandalas, ¿a qué hacen alusión? Y no quiero mandarle fruta, pero tengo entendido justamente que los mandalas los usan en Oriente para que aquel que se está iniciando en los misterios orientales vaya desarmando su mente. El mandala es una suerte de destructor de la racionalidad, porque uno no le encuentra lógica al mandala, no le encuentra sentido. Y muchas técnicas orientales buscan eso, ¿no? Suspender el juicio para acceder a estados superiores de conciencia. ¿Qué sé yo? Prosigamos. También mencionaron por ahí, no sé quién fue, mencionaron a Messi. Bueno, esto lo trabaja Peirce. Ícono también hace alusión a imágenes metafóricas. El uso más común es este que vimos recién. Pero también una imagen metafórica es un ícono, ¿no? Por ejemplo, Messi es el ícono del fútbol en Argentina, ¿sí? Para mí no, para mí es Maradona. Pero bueno, como hay una diferencia generacional con ustedes, para ustedes seguramente es Messi.
Y qué sé yo, hay estrellas de rock, no sé, grandes de la política, grandes de la historia y son íconos en cada una de sus ramas. ¿No? Es como si hubiera una relación de semejanza entre la disciplina, el fútbol por ejemplo, y la persona que mejor encarna esa disciplina. Messi, Maradona, Pelé, para los que son brasileros, si es que hay alguno acá. Y por último, muy bien, veo que Boca Juniors le gusta el Diego. Y sí, el Diego jugó en Boquita. Está muy bien. En cambio Messi está ahí en España, es más español que argentino. ¿Qué es un símbolo? Es el más abstracto de todos los signos, a ver. Tal cual, Fiona. Un pintor, Leonardo da Vinci, es un ícono del arte, por ejemplo. Bueno, les pregunto, ¿qué es un símbolo? Caramba. ¿Alguno está cursando semiología del CBC? ¿O semiología no la dan este cuatrimestre? ¿O no la dan de manera virtual? Bueno, Victoria se arriesgó a dar una definición. Dice que símbolo es una señal la que tenemos que interpretar. Puede ser, ¿por qué no? Ya que mencionás lo de señal, les pregunto, ¿no? ¿Vieron la luz en el cielo? Ahora les busco una imagen para hacer como un juego después. Volvamos al símbolo. A ver. Es una interpretación de algo, dice Nico. Aileen. Un símbolo. Ah, bien. Va por donde dice Aileen. Un símbolo no se asemeja con su significado. O sea, en el símbolo, o lo que dice Santiago, no hay semejanza con lo que alude. Tal cual. Muy bien, chicos. No hay relación, o vamos a ponerlo en afirmativo en vez de en negativo. La relación entre el signo y la cosa a la que hace referencia, ¿de qué modo es? Es arbitraria, no tiene nada que ver. No hay una relación de semejanza como en el ícono, tampoco hay una relación causal directa, física, como en el índice, sino que es totalmente arbitraria. Por ejemplo, ¿qué tipo de signos son arbitrarios? Son símbolos. Tal cual, Milagro, no tiene ninguna relación con su significado. Por ejemplo, a ver, ¿qué cosa es un símbolo? Algo que tiene que ver con el ámbito humano. El signo de la paz, bueno, vamos a analizar luego el símbolo de la paz. Pero podría ser, ¿no? Sí, me gustó, lo voy a poner. Que es como el signo del Mercedes-Benz, ¿vieron? Pero tiene un palito más. A ver, el signo de la paz, que imagino que todos lo conocen. Si alguno no lo conoce, bueno, lo busco en Google y se los coloco. El signo de la paz, ¿qué onda? ¿Sería un ícono? Bueno, para cerrarles la idea, el signo de la paz, a ver, no es un ícono, si bien es una imagen, y ahí viene bien para lo que vos preguntabas, Nico, antes, si bien es una imagen o dibujo, no hace referencia a algo. Vos ves 4 palitos con un círculo alrededor. Uno podría representar de otro modo la paz
Vieron que usan una paloma blanca también, ¿no? La paloma blanca también es símbolo de la paz. ¿Se pudo haber usado una paloma negra? Sí, tranquilamente. Porque es una convención cultural, ¿bien? Vaya a saber a quién se le ocurrió que la paloma blanca representa la paz. Y bueno, y ahora todos vemos la paloma blanca, qué lindo. Reina la paz en el mundo. Pero si a alguien se le ocurriera, en vez de una paloma blanca, usar un halcón marrón, y bueno, si todos nos ponemos de acuerdo en que el halcón marrón significa la paz, está bien, está todo bárbaro. Es arbitrario. Por ahí dicen los Juegos Olímpicos, Santiago. Sí, esos 5, son 5, ¿no? Porque representan los continentes. Esos circulitos son arbitrarios. Pudimos haber, o la gente pudo haber usado cualquier otra imagen para representar los Juegos Olímpicos. Los dibujos que se le atribuyen al horóscopo. Pasa que ahí, hasta por ahí nomás. ¿Quién lo dijo? Victoria. Hasta por ahí nomás. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Escorpio. Te ponen un escorpión. Me parece que tiene más pinta de ícono eso, ¿no? Hay una relación de... Si bien no se está refiriendo al escorpión animal, sino a un signo, ¿no? Astrológico. Pareciera que hay una relación de semejanza, por lo menos entre la palabra y el dibujito. Géminis, y te ponen a dos gemelos. Pareciera. No sé, me parece que tiraría más para el lado del ícono, los signos del zodíaco. El escudo de Boquita, muy bien. A ver, ahí que hay uno que es Boca y Junior. A ver, Boca es azul y amarillo, ¿verdad? ¿Podría ser de color rosa la camiseta de Boca? No me puteen, no se enojen. Pero, ¿podría ser de color rosa? ¿Un rosa estilo Barbie? Bueno, Matías dijo que sí. De hecho hubo, ¿verdad? Hubo una camiseta suplente, creo que era medio violeta. O rosa, no sé. ¿Por qué? Porque es arbitrario, ¿sí? Puede ser de cualquier color la camiseta, ahí sí. La bandera, ¿no? Nuestra bandera argentina celeste y blanca. El día de mañana, ¿podríamos cambiar el color de la bandera? Sí, tranquilamente, ¿no? El gobierno llama a un plebiscito, que la gente vote si quiere cambiar el diseño de la bandera. Y sí, la gente quiere una bandera verde con pintitas rojas. Fantástico, entonces la bandera de Argentina ahora es verde con pintitas rojas. ¿Por qué? Porque es arbitrario, ¿sí? Por ahí hablaban de la esvástica, y bueno, la esvástica también, ¿sí? Es un signo arbitrario. De hecho, la esvástica es un buen ejemplo, porque en general la asociamos al nazismo, pero es un símbolo que antiguamente se utilizaba en tradiciones como la hindú, ciertas tradiciones del budismo, ¿bien? ¿Por qué a los nazis se les ocurrió usar la esvástica? La verdad que no sé, habría que estudiar la historia del nazismo, a ver de dónde sacaron ese signo. Pero más allá de estos ejemplos, hay otros que son más fáciles, más directos. Tal cual, Nico, tiene que ver con un acuerdo cultural, ¿sí? En la cultura budista, la esvástica significa una cosa, o en el hinduismo significa una cosa. Para el nazismo significa otra. Para los judíos representa otra cosa diferente, ¿no? El mal absoluto es la esvástica. Pero les estaba diciendo que hay algo todavía más fácil para entender lo que es un símbolo, que son las palabras, el lenguaje. El lenguaje es simbólico. Si yo digo pizarrón, la palabra pizarrón alude, todos nos hacemos una idea, al objeto que está en las aulas en el cual se escribe con tiza. ¿Se puede usar otra palabra para pizarrón? Entonces, yo acá les puse signo de la paz, vamos a poner una bandera, que son ejemplos que vimos,
y el lenguaje, ¿sí? Las palabras. Entonces les decía, ¿no? Uno usa el término pizarrón o pizarra, pero en inglés, no sé, blackboard creo que es la palabra. Bueno, usan una palabra distinta. En francés usan otra. En quechua, una distinta. En guaraní, en chino, mandarín. Es decir, hay casi infinitas palabras que uno puede armar, y siempre y cuando una sociedad se ponga de acuerdo en utilizar esa palabra para denominar a tal objeto, está todo bien. Pero se ve que es una relación totalmente arbitraria. ¿Podríamos usar otras palabras distintas? Sí, claro, por supuesto. Board sola a veces. Bueno, gracias por la aclaración, Sofía. Blackboard, greenboard, whiteboard, está bien. Tiene que ver entonces con el color, ¿no? De fondo de la pizarra. Bueno, creo que se entendió, ¿no? ¿En qué consiste la relación arbitraria? Arbitrario significa que podríamos cambiar el signo y no pasa nada. Mientras nos pongamos de acuerdo en que tal signo hace referencia a tal cosa, está todo bien, está todo bárbaro. Les iba a decir, es muy común en los jóvenes, ¿no?, que inventen palabras nuevas que los viejos no entendemos muchas veces, ¿sí? Cuando ustedes lleguen a grandes, van a encontrar que los nuevos jóvenes también van a inventar palabras nuevas y el lenguaje se va renovando. Vieron que ahora está de moda el lenguaje inclusivo, ¿no? Esto de amigues. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? De que el lenguaje muta y va transformándose. Chumbo igual pistola. Bueno, claro, ¿cómo se llama? El lunfardo, que es bien de Argentina, bien de Buenos Aires más bien, ¿no? Ese lenguaje porteño, tanguero, es un ejemplo. Creo que se entendió, ¿verdad? Esta parte es bastante fácil. Muy fácil. Siguiente tema. Dimensiones de la semiótica. Acuerden que estamos viendo semiología, que es la ciencia que estudia los signos. ¿Qué son las dimensiones de la semiótica? Entonces, entre paréntesis, les pongo una aclaración. Dimensiones, comillas, de análisis de la semiótica. Es decir, ¿qué nivel de análisis tiene la semiótica respecto a los signos? ¿Sí? Y más que respecto a los signos, respecto al lenguaje. Ya acá estamos apuntando más al lenguaje humano. Bueno, hay tres dimensiones. Todo esto, cuando ustedes lo lean, van a ver que no es muy complejo. Es bastante, creo yo, sencillo de entender. La primera dimensión que todos deben conocer, por lo menos el nombre, es la dimensión sintáctica. ¿A qué les suena sintáctico? Bueno, ahí Santiago, como siempre, spoileando las cosas. Miren qué linda taza. A ver si alguno identifica de qué se trata. Estoy probando a ver si se ve. Muy bien, Bokeh Junior, Star Trek. ¿Usted ve Star Trek? ¡Qué grande! O tiene muy buena cultura general. Bueno, volvamos a la normalidad. Sintaxis, ¿bien? ¿Se acuerdan cuando hacían análisis sintáctico en la escuela? ¿Qué era lo que tenían que hacer en el análisis sintáctico?
Bueno, ahí Mirta nos está dando la definición, ¿no?, que da el texto. ¿Se acuerdan cuando hacían análisis de oraciones? Que analizaban bien, Santiago, separaban sujeto de predicado. Ahí lo que están haciendo es analizar qué relación, qué lugar ocupa en la oración cada uno de los términos, cada una de las palabras. Dicho de otro modo, lo que señaló Mirta, la sintáctica estudia la relación de los signos entre sí, pero no le importa el significado, ¿sí? No le importa lo que quiere decir la frase, la oración. Si yo digo, Juan sale a correr por la tarde, Juan es el sujeto, sale a correr por la tarde, el predicado, y uno a su vez puede hacer subanálisis dentro del predicado. Si digo, María va al campo por la noche, el significado es distinto. No es lo mismo hablar de Juan que hablar de María. No es lo mismo salir a correr que ir al campo. Y sin embargo, la estructura es parecida. Hay un sujeto, hay un predicado. ¿Sí? ¿Se ve? A la sintáctica no le importa el sentido. Lo único que le importa es la relación entre los signos. Nada más. Y una misma palabra, según la ubicación que tenga en una oración, puede jugar el rol de sujeto, puede jugar el rol de predicado. ¿Se ve? Exactamente, Santiago. En ese ejemplo bobo que di, las dos oraciones son sintácticamente iguales o similares. Bien. Hay otra dimensión que es la que estudia el sentido de las palabras. Esa dimensión es la dimensión semántica. Estudia el significado, qué quiere decir X palabra. Entonces les voy a poner, por ejemplo, el diccionario. Cuando uno va al diccionario y busca mesa, el diccionario te dice mesa, 2 puntos. Objeto de 3, 4 patas, de madera o de metal, qué sé yo. La definición de mesa. Esa es la dimensión semántica de la semiótica. Y Santiago muy inteligentemente, recordando la oración, las dos oraciones que di, son dos oraciones, la de Juan y la de María, iguales a nivel sintáctico, pero diferentes en el sentido. O sea que son diferentes a nivel semántico. Esto es muy interesante para cuando vayamos a la parte de lógica, porque hay cierto aire de familia con algunas cuestiones de lógica acá. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Se entiende esta parte? Entonces pongan una manito así, que sería un ícono. Muy bien. Nico al menos lo entendió y acá lo que importa es la opinión de Nico. El resto que se arregle. La tercera dimensión es la dimensión, ¿cuál era, Santiago? Que me olvidé. Pragmática. Bueno, dimensión pragmática. Pragmático, les voy a poner otra palabra. La palabra es pragmático, ¿no? Pero muchas veces se usa como sinónimo de pragmático esta otra palabra que la conocen más. Práctica, práctico. ¿Algo práctico qué es? Eso lo deben saber. Ahora vamos a eso, Milagros. Vamos a cerrar lo de pragmática y vemos lo de que decimos. Lo contrario a contemplativo, lo práctico es lo que va a los hechos, lo que va a las cosas, ¿sí? Tal cual.
Una persona práctica, por ejemplo, es aquella que resuelve problemas de manera rápida, eficiente. Como dice Santiago, que no se queda pensando y dando vueltas. Bien. ¿Qué sería en este contexto la dimensión pragmática del lenguaje? Tiene que ver con algo que se llama actos de habla. Vamos a sacarle el subrayado. ¿Qué son los actos de habla? Las consecuencias que tiene el uso del lenguaje en la realidad, ¿sí? Vamos a ponerlo de este modo. Las consecuencias que tiene el hecho de que usemos el lenguaje en el mundo, en ese famoso mundo externo del que tanto hablábamos en los capítulos previos. Por ejemplo, si digo, cerrá la puerta, le estoy hablando a alguien y le digo cerrá la puerta, y la persona efectivamente va y cierra la puerta, a partir de una orden, a partir del lenguaje, generé un cambio en el mundo. No es lo mismo que una puerta esté abierta que una puerta esté cerrada. ¿Sí? Entonces la dimensión pragmática se dedica a investigar este tipo de cosas, a ver qué efecto genera el lenguaje en el mundo. O qué efecto genera el lenguaje en las personas también, ¿no? No es lo mismo insultar a alguien que alabar a alguien, a la misma persona, ¿sí? Va a generar ciertos cambios conductuales, expresivos en la persona que recibe el insulto o la persona que recibe el halago. Bien. Entonces ahora voy a leer lo que dicen ustedes, que tiene aplicación, me gustó eso, Candela, tal cual, algo que tiene aplicación, sí. La computadora es algo práctico, y es práctico en el sentido de que te hace ganar tiempo, ¿no? Antes uno tenía que escribir a mano, ahora podés escribir en el Word e imprimir cuantas veces quieras, por dar un ejemplo pavo. Antes tenías que ir a una biblioteca, ahora vas a internet. En ese sentido, la computadora es algo práctico, cómodo. El celular es más práctico todavía, porque el celular es una mini computadora que llevas en el bolsillo. Es más práctica que la computadora de escritorio, o que una notebook. Bien. Y ahí Santiago se metió con los efectos que, la verdad, les soy sincero, no les iba a dar mayor atención al acto ilocucionario, perlocucionario. Véanlo en el texto. Antes de que me olvide, Milagros había preguntado algo. El texto dice que la semántica es compleja. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué es compleja? Por varias razones. Porque estudia por ejemplo, porque estudia el sentido de las palabras. Ok, parece fácil, ¿no? Vas a un diccionario. Bueno, pero no es tan sencillo. ¿Por qué? ¿Vieron que, por ejemplo, hay palabras que tienen diferentes sentidos? Si uno dice, por ejemplo, banco, ¿a qué me estoy refiriendo con la palabra banco? A ver qué me dicen. O la palabra lija. Ahí está, vamos a usar el ejemplo de Nico. Lija. Y bueno, lija es lo que uno compra en la ferretería, ¿no? Para ese elemento abrasivo para ir decapando madera o metales o plásticos, ¿no? Lijar. O pasar lija, pasar hambre. La palabra banco, el banco donde te sentás, dicen por ahí, el banco como institución financiera, bien, el verbo bancar, yo te banco. ¡Epa! Una misma palabra puede tener varios significados distintos. Es decir, que hay que analizar también el contexto en el cual se usa esa palabra. Eso es un ejemplo muy pequeñito de por qué es complejo hacer un análisis desde el punto de vista del significado. Porque justamente, como acá estamos dentro de la dimensión más bien de los símbolos, y los símbolos son arbitrarios, es más difícil hacer las conexiones. ¿Bien? ¿Por qué tal símbolo lo conectamos a tal
significado. Es complejo el asunto, es complicado de abordar. No es como el caso del índice, ¿no? Donde ves humo, ya está, hay fuego. No hay mucha tela para cortar que digamos. Si uno entra quizás a indagar, puede encontrar ejemplos de humo generados por algo diferente del fuego. Habría que ver, capaz que hay algún elemento químico que genere humo sin tener fuego. Pero en general hay una conexión rápida. Ahora, cuando uno estudia el sentido, no es tan fácil, ¿sí? No sé si ahí te quedó claro. María era. Milagros, ahí está, Milagros de la Vega. Bueno, ¿se entendieron las tres dimensiones? Porque si se entendieron, listo, pasamos al siguiente elemento, que son los usos del lenguaje. Y con eso prácticamente cerramos la parte de semiótica, es muy cortito, es muy tonto si quieren. Bueno, lenguaje, ya que estamos hablando del lenguaje humano, ¿no? Del español, del francés, del quichua, del japonés. ¿Cómo se usa el lenguaje? Entonces ahora les pregunto, los usos del lenguaje, ¿con qué dimensión de la semiótica se relacionan? A ver, les tomo evaluación. ¿Qué dejamos por hoy? Pero... ¡Qué buen chiste, Matías! Me encantó. No, hoy vamos a seguir hasta las 11 de la noche, más o menos. Muy bien, con la dimensión pragmática. Un punto extra para todos los que la pegaron. Para el segundo parcial, ¿no? Claro, tiene que ver con la dimensión pragmática, es decir, qué efectos genera en las personas o en el mundo. Y hay, si mal no recuerdo, 4 usos. Y seguro que Santiago, ahora no lo veo porque estoy con el Word abierto, pero seguro que Santiago empieza a spoilear y está tipeando los diferentes usos. Y le voy a descontar un punto por cada spoileo, así lo deja de hacer. Hay un primer uso, y sí, me meto el chat y ya veo que pone informativo el flaco. ¡No! Ya tenés... ¿Jugaste al chinchón, Santiago, alguna vez? Ese juego de cartas que es 7 cartas que se reparten y que podés sacar menos 10. Cuanto tengas puntaje negativo, mejor. Bueno, vos estás en menos 10 más o menos. ¿Qué es el uso informativo del lenguaje? A ver, ¿qué genera en la persona que lo escucha? Y sí, es un cortamambo, Santiago. Ya te contó el final, ya nos podemos ir. No, se ofendió. Muy bien, comunicar información, dice Mirta. ¿Qué más? ¿Y qué significa comunicar información? Porque el problema es que estás usando la misma palabra, ¿viste, Mirta? Información. ¿Qué es la información? Bueno, ahí Nico usó palabras distintas, ¿no? Dar datos sobre algo. Bueno, por ese lado va, ¿no? El uso informativo tiene que ver, por ejemplo, con la descripción, la explicación de un cierto fenómeno, de un cierto hecho. Los voy a anotar antes que me olvide y ahora los leo en el chat. Es un lenguaje que tiene que ver con describir, explicar, cae de maduro informar, brindar datos, vamos a usar lo que dijo Nico. Tal cual, en eso consiste la información. Bien. Es un lenguaje del cual, o es un uso, mejor dicho. Esto es muy importante. Se puede determinar
su verdad o falsedad. ¿Qué significa esto? Que en el uso informativo del lenguaje, alguien dice algo y otro que lo escucha, o la misma persona que lo enuncia, puede determinar si lo que se dice es verdadero o falso. Ejemplo tonto de lenguaje informativo. Esta camisa es verde. Eso es información. ¿Tá? ¿Por qué? Muy fácil, porque ustedes pueden determinar si es verdadero o falso. En este caso es falso, salvo que sean daltónicos y lo vean de color verde. Las fake news, Matías. Bueno, las fake news es un uso informativo del lenguaje. Pasa que juega con la parte de la falsedad, ¿sí? Y se arman de tal manera que le hacen creer a muchos que son ciertas, cuando en realidad... Pero es información, información falsa. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no?, con la info que circula. Yo a Milagros la dejé colgada, que dijo, profe, ¿cómo dije lo del uso pragmático? Bueno, la dimensión, lo del uso pragmático, a ver, no sé si... La dimensión pragmática tiene que ver con el análisis que hace la semiótica, la ciencia de la semiótica, de la semiología, el análisis que hace de los efectos que genera el lenguaje en el mundo o en las personas, las consecuencias prácticas que tiene el lenguaje, ¿sí? Si te digo, estudia, eso va a tener cierta consecuencia en vos. Puede que me hagas caso, puede que no, pero va a generar alguna reacción en vos. Si lo preguntaba respecto al uso del lenguaje, les decía que el uso informativo, o cualquier uso de los 4 que vamos a ver, tiene que ver justamente con la dimensión pragmática del lenguaje, ¿sí? ¿Qué consecuencias trae en el mundo, en las personas, el uso del lenguaje? En el caso del uso informativo tiene que ver con brindar datos, brindar descripciones. Valga la redundancia, brindar información. ¿Y qué es lo que caracteriza a la información? Que uno puede determinar o bien que es verdadera o bien que es falsa. ¿Está? Entonces, Candela dice, ¿quiere decir que necesita pruebas evidentes? Que necesita pruebas al menos. ¿Está? A ver, hay algunos casos que hay un uso informativo, pero que las pruebas no están todavía muy armadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas que tienen que ver con el coronavirus, que el coronavirus surgió a partir de la transmisión de los murciélagos a los humanos. La verdad que yo no sé si hay evidencias científicas de que eso fuera así. Capaz que sí, capaz que no. Pero es una descripción acerca de un hecho, ¿sí? Después habrá que determinar si es verdadero o no. También hay uso informativo que no tiene que ver con los hechos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos los conocimientos a priori y a posteriori en Kant? Si digo que 2 más 2 es 4, bueno, es verdadero, pero no por comparación con el mundo, porque el número 4 y el 2 y el igual y el más no están ahí afuera, son operaciones de la mente. Pero por cómo funcionan las matemáticas, bueno, es un enunciado verdadero. En efecto, 2 más 2 es 4, ¿sí? Entonces la verificación no siempre tiene que ver con el mundo. En los ejemplos que venía dando hasta ahora sí, pero no siempre. A ver qué más dicen. ¿Cómo determino si es verdadero o no? ¿Vos qué decís? En general, Sofía, bueno, es un poco lo que acabo de decir. Si estamos hablando de cosas del mundo, tenés que experimentar, ¿sí? Si te digo, esta camisa es rosa, ¿cómo chequeas si es verdadero o falso? Y bueno, mirando, ¿no? Usás tu ojo y te fijas, a ver, ¿el profe me está macaneando o me está diciendo la verdad? El agua hierve a 100 grados. Bueno, pones una cacerola, agua, hervís, termómetro y te fijas si
efectivamente hierve a 100 grados. Hay otras cosas que no, como el ejemplo que acabo de dar de las matemáticas. 2 más 2 es 4. Y sí, tenés que saber matemáticas. Si no sabes matemáticas, estamos al horno. Entonces, en parte depende de cosas que sabés, como estos ejemplos matemáticos muy tontos. Pero yo te puedo dar una operación más compleja. 583 menos 327 por 24 dividido la raíz de 2. Y ahora no me vas a poder dar la respuesta. Pero sí conoces el procedimiento seguramente para hacer el cálculo. Entonces, haces el cálculo y ahí obtenés la respuesta. Y esa respuesta, si hiciste bien la cuenta, bueno, va a ser verdadera. ¿Tá? Y es parte del lenguaje informativo, el lenguaje de las matemáticas. Nico, no, mi idea es empezar lógica también hoy. Por lo menos algunas cositas de lógica. Porque con esto ya terminamos semiótica. ¿Ya entendiste? Bueno, bien, Sofía. Otro uso del lenguaje. ¿Ven que tiene que ver con las consecuencias prácticas? ¿Con cómo usamos el lenguaje los seres humanos? El uso expresivo. ¿Qué es el uso expresivo? Tiene que ver con las emociones, ¿sí? Las emociones, los sentimientos. Fuck, ¿por qué se subraya sin que yo lo quiera? Malditas máquinas que funcionan por sí mismas. Claro, expresar o transmitir emociones. Muy bien, Matías. Un poema, ¿no? La poesía justamente trabaja con este tipo de lenguaje. La poesía, los temas musicales. Bueno, los temas musicales en el fondo son poemas, ¿no? Por lo general. ¿Quién más? La literatura, en general. La literatura no se trata tanto de informar. Uno lee una novela, lees Harry Potter, por ejemplo. Si vos lo tomás como si fuera el lenguaje informativo, estás al horno, porque es todo falso, es un relato ficticio, ¿sí? ¿Qué pasa? Uno suspende el juicio, dice, bueno, no lo voy a analizar como un lenguaje informativo, lo voy a analizar como lo que es, una novela. Información fruteril que surgió de la mente de alguien, ¿sí? Pero lo que hace es generar emociones en aquel que lo lee. O bien transmitir emociones. ¿Ah? Fíjense que en el expresivo no podemos determinar la verdad o la falsedad. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no hay manera. Si yo les digo que estoy muy alegre, ¿cómo determinan si digo la verdad o no? No hay manera, porque es un estado interno, subjetivo. Me tienen que creer, digamos, es un acto de fe. Con la poesía, vieron que un mismo poema hay gente que lo interpreta de un modo, hay gente que lo interpreta de otro. Pasa mucho con ciertas letras musicales, ¿no? Que son un poco ambiguas. Se trata de un mensaje político. Otro dice, no, es una carta de amor. No, es, no sé. Depende del que lo lea, ¿tá? No pasa por la verdad o la falsedad la cuestión. Siguiente tipo de uso del lenguaje. El uso ejecutivo. ¿De dónde viene ejecutivo? Ahí viene, ahí apareció el científico Novak. Te pongo 2K en el cerebro para ver si se activa el área de la felicidad. Y bueno, sí, hay gente que hace neurociencia y trata de objetivizar eso.
Pero bueno, estamos viendo desde la semiótica, y los semióticos por lo general no les importa el cerebro. Uso ejecutivo, tiene que ver con la acción, dice Matías. Bien, viene de ejecutar, tal cual. Ejecutar, ejercer una cierta acción. Están muy buenos los ejemplos que da el texto ahí, o el libro. Es cuando gracias al lenguaje, al mismo tiempo que hacemos una enunciación, al mismo tiempo que decimos algo, estamos generando un acto. Y ustedes dicen, ¿qué corno dijo el profe? Bueno, muy fácil. Ejemplo. Cuando uno está por casarse con alguien, ¿no? Y el juez de paz le dice, acepta por esposa o acepta por esposo a fulanito, fulanita, hagan el orden que quieran, y uno dice, sí, acepto. Listo. Cuando uno dice sí, acepto, ya está al horno, ¿tá? Ya se casó, ya no hay vuelta atrás. Es, además de dos palabritas, sí, acepto, es un acto jurídico. Ya está, te casaste. No hay marcha atrás. Bueno, te podés divorciar, pero... ¿Se entendió, verdad? Ustedes, por ejemplo, no sé, quizás no se casaron, porque son jóvenes, pero ¿han jurado a la bandera, quizás, cuando eran pequeños? Nico juró. Muy bien. Y vieron que les dicen, encima miren qué guachada, porque ustedes que tenían 10 años, 11, 9, o sea, los agarran bien chiquititos y les dicen, juran defender la patria, dar la vida, ir a la guerra, matar al enemigo. Y ustedes dicen, sí, juro. Bueno, ya está. Como dijeron sí, juro, están al horno, muchachos. Llega a haber una guerra y ustedes son carne de cañón. Tienen que ir a defender la patria. El juramento hipocrático. Muy bien, Matías, me gustó. Lo voy a usar en posteriores clases. El juramento hipocrático, ¿no? Es el juramento que hacen los médicos de ayudar a cualquier persona que esté en desgracia de salud, ¿no? Sí, es un juramento que tiene consecuencias prácticas. Entonces, vamos a escribir todo lo que dijimos. Vamos a dar una definición. Es cuando mediante el lenguaje se genera una acción. O sea que es un uso práctico del lenguaje. Milagros, dice. ¿Son expresiones que realizan la acción al mismo tiempo que informan? Al mismo tiempo que informan. Estoy pensándolo en los ejemplos que vimos. Sí, podríamos decir que al mismo tiempo informan. Pero no es información pura, ¿no? No es solo un contenido informativo, sino que implica un acto. Bien. Yo puedo decir, fulanito se casó. Y bueno, yo ahí no estoy ejerciendo un acto más que el acto de hablar, de brindar info. No es lo mismo que fulanito diga, sí, acepto. Epa. La situación es la misma, relatada por distintas personas, pero en uno implica un acto, un compromiso, ¿no? Por eso el ejemplo del casamiento, el ejemplo de jurar algo, prometer, firmar, ¿no? Cuando uno pone una firma, esa firma es parte también del lenguaje, porque esa firma te identifica y usás un medio gráfico. Entonces uno firma un documento y quiere decir que uno se compromete a cumplir aquello que firmó. Es un acto. A ver. Santiago se casó con la Play. ¡Wow! ¿Cuándo nos invita a jugar a la Play, Santiago? ¿Tiene la Play 4? Porque yo con menos de la 4 no me manejo. Y hay un último que no me acuerdo. A ver, Santiago, ¿cuál era el cuarto? Teníamos el informativo, el expresivo, el ejecutivo y el que da órdenes.
Y el guacho la sabe. El directivo, qué crack. Le tendría que subir ese 0,25 que perdió Novak. Lamentablemente era en el choice y las respuestas del choice ya estaban prefijadas en el sistema. Yo no las corrijo. Pero bueno, así es la vida. Es muy dura y triste. El lenguaje directivo se usa cuando damos órdenes, ¿no? Un lenguaje imperativo, imperar, imperio, mandar sobre alguien o algo. El ejemplo que les di antes, cerrar la ventana o cerrar la puerta. Bueno, le estoy dando la orden a alguien de que cierre la puerta o que cierre la ventana. Estudien para el segundo parcial. Bueno, estoy haciendo un uso directivo porque les estoy dando una orden directa. Eso es básicamente el lenguaje directivo, ¿sí? Aquel que tiene que ver con dar órdenes, ¿no? Mandar a alguien a hacer algo, ¿está? Andás, y te responden, andás a cerrar la voz. También es un uso directivo, ¿no? Hay una respuesta de alguien que dice, andás a cerrar la voz. O sea, yo te doy una contraorden. ¿Se entendió, verdad? ¿Alguna dificultad con esto? Fíjense que los 4 casos son ejemplos de uso práctico, pragmático del lenguaje. ¿Por qué? Porque generan cambios en el mundo, generan cambios en las personas. Bien. Tengo una pregunta. ¿Cuándo no? ¿El uso ejecutivo se podría verificar la falsedad o veracidad del enunciado? Cuando vos prometés algo no se sabe si lo vas a hacer al final. Bueno, buen punto. Sí, podría determinarse la veracidad o no. Estoy pensando si los términos serían estricta, porque viene a cuento de lo que vamos a ver en un ratito de lógica. Pero bueno, sin haber visto lógica todavía, uno podría decir, a ver, si se puede verificar la verdad o la falsedad. Por ejemplo, cuando uno le dice al juez de paz, sí, acepto, es decir, me estoy casando, ya está, el juez de paz te tomó la palabra y ya está. No, ahí es casi instantáneo, ¿no? Sí, acepto. Cuando dijiste eso ya estás casado al toque. Cuando vos ponés la firma en un contrato o en el acta de casamiento, también es instantáneo. Es decir, la verdad está pegada al acto de enunciación en esos ejemplos. Ahora, en el juramento a la bandera, sí, acepto defender a la patria. Y después por ahí de 20 años te convocan a una guerra y vos decís que no. Bueno, ahí, claro, es un juramento que, sí, se comprobó que no lo cumplís. Entonces sí, uno tendría que entrar en sutileza si quiere, si se quiere. Lo que podemos agregar es que muchas veces el lenguaje, no es que el lenguaje siempre va a estar, uno lo pueda categorizar en alguna de estas 4. Hay veces que se mezcla, ¿bien? Hay veces que una expresión es ejecutiva, por ejemplo, ¿no? Y expresiva al mismo tiempo. No es lo mismo decir, Santiago, cerrá la puerta, que decir, Santiago, cerrá la puerta. Epa, es la misma frase, es claramente directivo, perdón, estoy dando una orden, pero lo dije en un tono distinto, o sea que en cuanto a lo expresivo, la cuestión cambió. Entonces ahí se está mezclando, ¿bien? Las dos cosas. No sé si les aclaré o no, pero bueno. Profe, yo no entendí lo de paradojas.
Y era algo que yo quería eludir. Pero bueno, ya que apareció, vamos a poner paradojas. Y a ver, le vamos a cambiar el colorcito. Qué lindo, amarillito. Bueno, ¿qué son las paradojas? Entonces vamos a aclarar algo antes respecto a las paradojas. Tenemos el lenguaje. Bien. Hay dos formas de... A ver, ¿cómo explicarlo? De usar el lenguaje. El lenguaje, por lo general, se refiere a cosas del mundo, ¿no? Yo digo pelota y estoy haciendo, o digo taza y estoy haciendo alusión a este objeto, por ejemplo, particular, o a cualquier taza que se les ocurra. Pero hay veces que el lenguaje hace alusión a sí mismo. Entonces les voy a dar un ejemplo. Vamos a poner la definición que acabo de dar. El lenguaje puede referirse a cosas o a sí mismo. What the fuck dirán ustedes. Bueno, les voy a dar ejemplos. Si digo esta oración, los perros son mamíferos, ¿a qué estoy haciendo referencia? Bueno, nadie responde, entonces les respondo yo. Hace referencia a los animalitos, ¿no? A esos animalitos a los que llamamos perros y que da la casualidad de que amamantan a sus crías, por eso caen en la categoría de mamíferos. Es un ejemplo, como dice Chiara, donde el lenguaje se refiere a cosas del mundo. ¿Está? Ahora, si yo digo esto, vamos a ponerle ejemplo A. Los perros son mamíferos. Se refiere a ciertas cosas del mundo, es decir, los animales denominados perros. Caso B. ¿Por qué me lo pone en negro? Maldición. Si digo, los perros son mamíferos, en ese caso, ¿a qué estoy haciendo alusión? Claro, es algo autorreferencial. Yo ahí no me estoy refiriendo al animal perro, no me estoy refiriendo a los mamíferos, sino que estoy analizando la oración. Esa oración es una oración de 4 palabras. ¿Sí? ¿La podemos hacer más fácil? Mamífero. Mamífero son aquellos animales que amamantan a sus crías. Bueno, ahí estoy usando la palabra mamífero para hacer referencia a ciertas cosas que hay en el mundo. Si en cambio digo mamífero es una palabra esdrújula, estoy hablando no de los mamíferos, los animales. Estoy hablando de la palabra mamífero. Estoy hablando del lenguaje. Muy bien. En paralelo dijiste eso. Qué grande, Nico. Buenísimo. Bueno, ¿a cuento de qué viene esto? De que el lenguaje puede hacer referencia a las cosas o puede hacer referencia a sí mismo. Tiene que ver con la cuestión de las paradojas.
La semiótica es un análisis, dijimos, ¿de qué cosa? De signos, bien, Santiago. Y en esto que estamos analizando, ¿qué está analizando? ¿Las cosas o analiza al lenguaje mismo? Por lo menos de esto último que vimos, la semiótica lo que hace es analizar el lenguaje, en tanto lenguaje. ¿Tá? Dejemos de lado la parte del análisis de los índices, de los íconos. Si vamos a la parte simbólica, la semiótica lo que está analizando es el lenguaje, no le importan los objetos del mundo. ¿Qué es una paradoja? Yo intuyo que todos ustedes deben tener una idea de lo que es una paradoja. A ver, ¿qué es una paradoja? Bien, te agarré, Santiago, te equivocaste. Me divierte mucho. Eso es una contradicción, Santiago. Y en un rato vamos a ver de qué se trata una contradicción. Algo que se contrasta, dice Matías. No, tampoco. Como una falla. A ver, ahí me gustó más. ¿Vieron? ¿Están viendo la serie Dark? Que está tan comentada hoy por hoy. Aunque no sé si gente de la edad de ustedes ve Dark. Pero bueno, sí. Por lo menos un par la ven. ¿Qué pasa en Dark? Y ya está, vamos a spoilear a todos los que no la ven. Dark es una serie alemana, qué raro, ¿no? Los alemanes, ¿se acuerdan de Kant? Vieron que era muy retorcido el pensamiento de Kant. Bueno, los alemanes parece que en general son así, gente muy compleja. Es una serie de ciencia ficción que habla mucho de paradojas temporales. ¿Qué pasa en Dark o en aquellas películas que hablan de los viajes temporales? Entonces les voy a dar un ejemplo, fuera de Dark. Así no les spoileo. Paradoja de viaje al pasado, ¿no? Supongan una persona que crea una máquina del tiempo, decide viajar al pasado y mata a su abuelo cuando es chico. ¿Qué problema hay si mata a su propio abuelo cuando él es chico? A ver. Muy bien, Santiago. Si yo mato a mi abuelo cuando es pequeño, cuando tiene 10 años, pongamos, mi padre no nació. Si mi padre no nació, yo tampoco nací. Si yo no nací, significa que no pude viajar en el tiempo, no pude viajar al pasado y matar a mi abuelo. Por lo tanto, si no lo maté, mi abuelo nació, creció, se reprodujo, tuvo a mi papá me tuvo a mí, y yo al crecer creo la máquina del tiempo y viajo al pasado, mato a mi abuelo. Pero si maté a mi abuelo, ¿se ve? Entras en un ciclo que se llama paradoja. ¿Se entendió el ejemplo? Creo que se entendió. ¿Sí? Por ahí Santiago puso un ejemplo que está en el texto. La frase, la vamos a poner. Prohibido prohibir. ¿Qué pasa con ese tipo de frases? Pucha, no quiero que aparezca de color negro. ¿Qué problema tiene esta frase? O esta afirmación. ¿Es paradojal? Es paradojal. Porque está prohibido prohibir. Ah, entonces no puedo prohibir.
Pero si no puedo prohibir significa que tengo libertad total, pero está prohibido. Entonces, de vuelta, entras en un círculo que no se termina de cerrar. Hay otra paradoja que usaban los griegos. Viene un cretense es alguien de la isla de Creta. Entonces viene un cretense y dice, todos los cretenses son mentirosos. Claro, yo soy de la isla de Creta y digo eso. Entonces quiere decir que miento. Si miento, entonces es mentira que todos los cretenses son mentirosos. Por lo tanto, los cretenses dicen la verdad. Y como soy cretense, digo la verdad. Por lo tanto, es verdadero que todos los cretenses son mentirosos. Pero ven ahí que volvemos a empezar y es un círculo que nunca se cierra. ¿En qué consiste ese circuito? Bueno, en que no se puede determinar la verdad o la falsedad de una paradoja. Eso es digamos, lo único que les tiene que quedar. En las paradojas, no se pueden determinar la verdad o la falsedad porque se cae en un círculo vicioso. Bien, volvés otra vez al punto de partida. ¿Tá? Porque la explicación hay una resolución de las paradojas desde un punto de vista lógico. El texto lo que menciona es que en las paradojas hay una confusión en el uso del lenguaje, por eso lo que explicamos antes. Hay una confusión en el uso del lenguaje en tanto objeto, en donde el lenguaje se analiza a sí mismo, y el uso del lenguaje en tanto mención, el lenguaje que habla de las cosas. ¿Tá? Entonces hay un señor, un polaco que se llamaba Tarski, un lógico, que en el siglo XX encontró una manera de resolver las paradojas. Pero el texto la verdad que no explica, ni lo menciona Tarski, ni tampoco explica cómo se resuelven las paradojas. En todo caso, lo que les diría que rescaten de ahí a la hora de estudiar es esta cuestión del lenguaje que va dirigido a la mención, es decir, hablar de cosas del mundo externo o hablar de objetos abstractos también, ¿no? 2 más 2 igual a 4, también está haciendo referencia a algo. Versus el lenguaje cuando se estudia a sí mismo. Este ejemplo, mamífero, es una palabra esdrújula. ¿Tá? Quédense con esa diferencia en el lenguaje. ¿Tá? U otra forma de decirlo muy bien, Santiago, ¿no? Metalenguaje tiene que ver al lenguaje cuando estudia al lenguaje. El lenguaje cuando se estudia a sí mismo. ¿Sí? Mamífero es una palabra esdrújula. El lenguaje objeto es el lenguaje que hace alusión a las cosas. ¿Tá? Eso solo, Mirta. No nos metamos en líos. Bien. ¿Qué hora es? 5:15. Vamos a ver algo muy cortito de lógica para no hacerlo muy largo y la seguimos la que viene. Lo que es de semiótica es esto. Ya está. San se acabó. Por ahí Santiago hablaba de la ambigüedad y la vaguedad. Vamos a verlo más hacia el final. Cuando veamos falacias lógicas. Entonces, lo de la vaguedad del lenguaje y la ambigüedad lo dejamos para más luego. Entonces vamos a la parte de lógica, que es muy linda. ¿Quién fue? Victoria Villar, algo así, o Vives, que dijo, ay, me encanta la lógica. Bueno, está dedicado a ella este tema. Ahí está, vamos a ponerlo en letras bonitas, así no se asustan, así les es más amigable el asunto.
Bueno, dejémonos de pavadas. ¿Entendiste, Mirta? Bueno, bárbaro. Genial. Ahí está, Victoria Vives. No anduve muy lejos de tu nombre y apellido. ¿Qué es la lógica? La lógica, ¿de dónde surgió? A ver. ¿Quiénes inventaron la lógica? Muy fácil. Una letra bien gay, ¿no? Está buena. Para hacerlo más amigable. Le vamos a poner un... No sé cómo hacerlo. Le pondría 2 corazoncitos así. No se asusten. A los griegos. Muy bien, Matías. ¿Cómo que feo ese tema? Milagros. Es un tema re lindo. Me maté buscando una letra bonita para hacérselos más amigables. Los griegos, muy bien, la pegaron. No, los matemáticos no, Lico. Aunque hay una familiaridad, un parentesco entre la lógica y la matemática. Tanto la lógica como la matemática son ejemplos de ciencias formales. Más adelante vamos a ver la clasificación de las ciencias, pero ya que me metí en el barro, las ciencias formales son aquellas que trabajan con ideas, con cálculo. Son ciencias que para determinar el conocimiento con el que trabajan no tienen que recurrir al mundo externo, no tienen que recurrir a experimentos. Son las famosas ideas a priori, ¿se acuerdan de Kant? 2 más 2 es igual a 4, es un conocimiento verdadero y no tuvimos que hacer ninguna experiencia en el mundo. Si digo, que creo que el ejemplo ya lo digo, voy a inventar alguno distinto. A ver, ¿qué podemos decir? Todos los norteamericanos comen hamburguesas. Johnny es norteamericano. ¿Qué puedo concluir? A ver. Muy bien, Jacqueline, algo así, ¿no? Tendría que poner 2 corazoncitos. Muy bien, Santiago descubrió la conclusión, qué raro. Johnny come hamburguesas. ¿Por qué? Porque dijimos que todos los norteamericanos comen hamburguesas. Como Johnny es norteamericano, en conclusión, Johnny come hamburguesas. ¿Vos lo conocés a Johnny, Santiago? Bueno, Yamila también lo respondió. Y Santiago no lo conoce a Johnny. Yamila, supongo yo que tampoco lo conoce a Johnny. Y sin embargo, llegaron a la conclusión. ¿Ven que no hace falta hacer ningún chequeo en el mundo? No importa, ni siquiera importa si Johnny existe o no. Capaz que es un personaje ficticio, pero a la conclusión llegamos de todos modos. ¿Quién fue que preguntó? Matías. Es un ejemplo de razonamiento deductivo, deducción, el que acabo de dar. Porque arranqué de un enunciado universal, todos los norteamericanos comen hamburguesas. Y tanto la siguiente premisa como la conclusión son particulares. Pero no importa. Más adelante vamos a ver qué es la deducción, la inducción, ¿sí? Como el ejemplo de Sócrates, Yamila, tal cual. No quise ir al mismo ejemplo porque ya lo había dado. Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, ¿qué podemos concluir? Y que Sócrates es mortal. No importa si Sócrates está vivo, no importa si ya falleció, no importa si es un personaje real o es un personaje ficticio. Llegamos a la conclusión de acuerdo a lo que dicen las premisas. Entonces ya podemos dar una cierta definición de la lógica. Estaría bueno que el subrayado estuviera así ondeadito, de vuelta, ¿no? Para hacerlo más amigable y que no se asusten. Podemos definir a la lógica como la ciencia que estudia los razonamientos. Que probablemente esto lo comenté cuando vimos abducción.
Pero bueno, como ahora vemos lógica de hecho, lo tenemos que decir de nuevo. ¿Y qué son los razonamientos? Un razonamiento es una estructura que consiste en premisas. Las premisas son afirmaciones que se hacen acerca de algo. ¿Y qué más? Y conclusión. ¿Está? Miren qué fácil les hago la definición. Estructura que consta o que está hecha de premisas. Entonces ahí les aclaro. Y conclusión. La conclusión es una sola. Las premisas son por lo menos 2, pero puede haber 3, 4, 10, infinitas. Bueno, infinitas no. Puede haber muchas premisas. Pero la conclusión a la que se llega es una. Bueno, a ver qué me escriben. Y sí, es a priori, Matías. Tiene que ver, si lo vemos desde el punto de vista de Kant, es a priori, en el sentido de que no tenemos que requerir de la experiencia. La conclusión llega por sí sola. Eso en el caso, después vamos a especificar, ¿no? Pero sería en el caso de los razonamientos deductivos. ¿Tá? Y de hecho, bueno, sí, ya lo decimos, los razonamientos que van a ser de tipo deductivo. Donde la conclusión se deriva naturalmente, sin pensar mucho, digamos, se deriva de las premisas, ¿sí? De esas afirmaciones que hacemos. La conclusión es siempre una. Lo que puede pasar, Nico, es que la conclusión por ahí sea compuesta, es decir, tenga varios elementos, ¿tá? Pero no nos adelantemos. Entonces, eso es un razonamiento. Quédense con el ejemplo de los yanquis, ¿no? O de Sócrates. Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, conclusión, Sócrates es mortal. Las premisas, tanto las premisas como la conclusión, entonces lo vamos a escribir. Ay, no me sale la palabra ahora. Pucha. Son formas de... Ahí está. Formas no la vamos a complicar. Tanto las premisas como la conclusión son proposiciones. Lo que estamos haciendo ahora nada más es nombrar elementos que tienen que ver con la lógica. Les va a parecer medio raro por ahora, pero esto es algo, digamos, que en lo que tienen que tener fe en que a lo largo que pase el tiempo lo van a entender. Si digo, todos los hombres son mortales, esa afirmación es un ejemplo de proposición. ¿Sócrates es hombre? Es una proposición diferente. ¿Sócrates es mortal? Bueno, es una tercera proposición. ¿Tá? Todos los norteamericanos comen hamburguesas es una proposición distinta a las otras 3 que mencioné. ¿Tá? ¿Qué es una proposición en el sentido de la lógica? Vamos a ponerle mayúscula. Una proposición es, para decirlo rápido y que se entienda, una afirmación de la cual se puede determinar su verdad o falsedad.
Entonces ahora les voy a meter ciertos simbolitos que van a aparecer mucho. Es decir, si es B, ¿qué es la B mayúscula? Verdadero. O F, ¿qué es la F? Falso. Y ahí lo estoy escribiendo, Milagros. Entonces, la lógica, ¿vieron que habíamos visto hace un ratito en semiótica los usos del lenguaje? Y que había un uso en particular que era el uso informativo, del cual uno puede determinar si es verdadero o falso la información que se da, verdadera o falsa. Bueno, resulta que la lógica justamente tiene que ver con el lenguaje informativo. ¿Tá? La lógica no tiene nada que hacer en el lenguaje expresivo o en el directivo, ¿sí? Ni en el otro que ahora no me viene a la memoria. O el ejecutivo, ahí está. La lógica trabaja con el lenguaje informativo. ¡Oh casualidad! ¿Qué tipo de lenguaje usa la ciencia? Lenguaje informativo. La ciencia explica, describe, ¿tá? Informa. Los enunciados de la ciencia se pueden determinar si son verdaderos o falsos, ya sea mediante experimentos, ya sea mediante cálculos si estamos relacionados con ciencias formales. Hasta ahora, ¿cómo vamos? A ver, voy a ver el chat. Bueno, veo que van entendiendo, me alegro. Lo siento, Nico, vos lanzaste el si se puede. Yo vi tus preferencias en Facebook y, no sé, te traicionó el inconsciente, me parece. En fin. Ah, bien. A eso te referías, Santiago. Bien. Dale. Vamos a ponerlo así. Les decía que por esto mismo, dado que los razonamientos es aquello que la lógica estudia, y por otro lado, los razonamientos están hechos de proposiciones, no importa si son premisas o si son conclusión, el punto es que está hecho de proposiciones, un razonamiento, y resulta que a su vez las proposiciones son aquellas cosas que se dicen de las cuales podemos determinar si son verdaderas o si son falsas. La cuestión es entonces que la lógica trabaja con el uso informativo del lenguaje, porque como recuerdan, y voy a ir para atrás con el Word, a ver, acá están los usos del lenguaje, el uso informativo, que es el primero que tienen ahí, tiene que ver con describir, explicar, brindar datos. Y esto es lo importante, se puede determinar su verdad o falsedad en el uso informativo. En los demás usos no. Entonces la lógica trabaja con esa forma de lenguaje, con el lenguaje que es puramente informativo, ¿sí? Que brinda información. El tema es que la lógica lo que te permite justamente, y eso es lo interesante y es lo que vamos a ver la próxima clase, porque ahora ya se nos hace muy tarde, uno mediante la lógica no solo analiza los razonamientos fantásticos, sino que justamente puede determinar si una proposición es verdadera o falsa. Y en el caso de los razonamientos, vamos a aclararlo, lo voy a aclarar en la parte de razonamiento, o sea que me estoy yendo un poquito arriba en el texto. Vamos a subrayar razonamiento. Para evitar confusiones, porque es muy común que haya confusiones.
Los razonamientos pueden ser de dos tipos. Pueden ser válidos. Válido significa que la estructura entre la premisa y la conclusión encaja. Eso quiere decir que la conclusión se deriva de las premisas. En ese caso se trata de un razonamiento válido. El ejemplo que dimos recién. Todos los norteamericanos comen hamburguesas. Johnny es norteamericano, concluyo que Johnny come hamburguesas. La conclusión se derivó perfecta de las premisas. Es un ejemplo de razonamiento válido. Ahora, ¿se acuerdan de la inducción? Veo un cuervo y es de color negro. Veo 5 cuervos y son de color negro. Veo 1.000.000 de cuervos y son de color negro. Concluyo que todos los cuervos son negros. ¿Se acuerdan que la inducción era un razonamiento inválido? ¿Por qué? Porque no se verifica de las premisas que todos los cuervos sean negros. Basta con que aparezca un cuervo de otro color para que me anule la conclusión. ¿Cómo vamos hasta ahí? Claro, generalizás en la inducción. Y es inválido generalizar. Esperen, tengo que cagar a pedos a uno de mis gatos que se está comiendo una planta. ¡Salga de ahí! ¡Vamos! Vení acá. Y se ríen, qué caradura. Bueno, acá está el culpable que se estaba comiendo una planta de pimienta que la usamos para la comida. Ahora sí, chao. Y no está bueno, bien. Más si se come la pimienta, no le va a doler, no creo que le guste. Bueno, volvamos. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Se entiende algo? Fuera de la interrupción gatuna. La curiosidad mató al gato. Algo importante de la lógica, y con esto cerramos por hoy, ¿sí? Y lo voy a anotar. La lógica, o vamos a ponerlo así, el análisis lógico, esto lo van a encontrar en el texto. La lógica hace abstracción del contenido. ¿Qué quiere decir abstracción? No le importa el contenido. Es, haciendo una comparación, ¿se acuerdan de lo que vimos hace un ratito, la dimensión sintáctica de la semiótica? En donde se analiza el lugar que ocupan los signos, como sujeto, como predicado, como verbo, como agente. Y no le importa qué quiere decir la palabra. Bueno, en lógica pasa algo parecido. Bien. Si digo, todos los norteamericanos comen hamburguesas, quedémonos ahí, y por otro lado digo, todos los seres humanos son mortales, fíjense que el sentido es distinto, porque estoy hablando de distintas cosas, pero desde el punto de vista lógico, la estructura lógica es idéntica. Estoy haciendo una generalización, que la puedo traducir de este modo, y lo voy a escribir. Voy a escribir los dos ejemplos, ¿sí? Todos los norteamericanos comen. ¿Qué ejemplos que se me ocurren? Ven que son dos oraciones distintas, se refieren a distintas cosas. Ahora, desde el punto de vista lógico, es fantástico, lo puedo traducir así. Todo A es B. ¿Les gustó? Ahora voy a ver cómo reaccionan ustedes.
Bueno, Victoria lo entendió bárbaro porque ella es fan de la lógica. Entonces, es más, esto le parece fácil. Y al resto, se ve que es lo mismo. ¿Qué es lo que hicimos al poner todo A es B? Nadie responde. ¿Será que hay alguien? Bueno, ahí respondió Santiago. Claro, generalizás, ¿está bien? No importa de qué estemos hablando, A puede ser los norteamericanos, los seres humanos, las plantas, los números, los edificios, lo que a ustedes se les ocurra. Hay infinitas cosas que pueden, entre comillas, encarnar en A. Y el término B, en este caso, se refiere a qué cosa? A comer hamburguesas, al hecho de ser mortal, pero también hay infinitas cosas que pueden encarnar en el término B. Fíjense qué interesante. En este sentido es que a la lógica no le importa el contenido, le importa la estructura. Muy bien, y ahí miren lo que escribió Matías. Matías hizo una traducción bastante buena. A es igual a norteamericano, hamburguesas o comer hamburguesas es equivalente a B. Y uno podría hacer el mismo jueguito con la otra frase. Yanela, tal cual, Yanela. Ese cuadro de Kant, ¿se acuerdan? Las categorías y los juicios. Es esto. ¿Sí? Son ciertos esquemas lógicos que están en la racionalidad. ¿Tá? En este caso, bueno, los seres humanos somos los que encarnamos. Se ve que decir todo A es B, y ahí lo relacionamos con Kant y vamos cerrando. Se ve que decir todo A es B no tiene nada que ver con el mundo, no es un dato del mundo, es un dato que los sujetos ponemos en el mundo, retrotrayéndonos, ¿no?, a lo que dice Kant. Bueno, podemos ir cerrando acá.